Hola a todos, mi nombre es Carol Violeta Pinzón Mora, soy optómetra y les doy una cordial bienvenida a una nueva entrega del podcast Zona Clínica, un espacio para tratar temas del entorno al servicio de la salud visual. En el podcast de hoy hablaremos de córneas irregulares y contactología con la doctora Lina María Jaramillo Trejos. Ella es optómetra colombiana, magíster en salud pública y desarrollo social, docente universitaria e investigadora de LOIACLE, que es la Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto, y es experta en el área de la contactología con varios años de experiencia en el campo clínico. ¿Me faltó algo, doctora Lina? No, básicamente esa es como la información. Tengo, por supuesto, experiencia en el ámbito clínico, pero digamos que en los últimos 9 años la docencia ha sido un fuerte que me ha aportado bastante en el fortalecimiento de todo el conocimiento y de los conceptos que estoy manejando hasta la fecha. Eso es cierto, además es muy reconocida a nivel nacional e internacional. De pronto alguno de ustedes ya la ha podido ver. Ella ha participado como speaker en algunos encuentros, pues tipo congresos, seminarios y demás. Así que pues la idea de invitarla es que nos comparta un poco de todo ese conocimiento. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, siempre es un gusto para mí estar en este tipo de espacios, me encanta la academia y pues en las veces que tenga la oportunidad de compartir lo que sé y de contarles desde mi experiencia y obviamente abierta a todo este tipo de comunicaciones que siempre son como de retroalimentación, siempre será un gusto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, cuéntenos un poco, ¿usted qué hace actualmente a nivel laboral? Ya nos estaba diciendo que pues es docente hace 9 años, ¿tiene alguna otra actividad? Trabajo en algunas clínicas atendiendo pacientes específicamente de córnea irregular, eventualmente manejando algunos pacientes que están en baja visión, pero siempre como muy de la mano de lentes de contacto. Ese es como mi ejercicio principalmente. Eventualmente también trabajo en algo de investigación, la universidad y el espacio en el que estoy me lo permite, así que varias de las investigaciones que he desarrollado hasta la fecha han tenido que ver mucho con queratoconos, ectasias corneales, lentes de contacto y por ahí de a poquitos le he puesto también algo de interés a lo que es la visión binocular. Ah, ok. Aquí como relacionando la visión binocular con las ectasias corneales o cómo. Sí, de hecho la última investigación que se hizo la hice en compañía de una docente también de la Universidad Andina aquí de Pereira. Fue específicamente sobre la visión binocular y el queratocono y cómo cambia o se altera esos componentes de la visión binocular al adaptar lentes de contacto. Curiosamente uno siempre cree que cuando pone un lente de contacto digamos que la visión binocular uno espera que vaya a mejorar, pero hay algunos elementos, algunos componentes de la visión binocular que pueden llegarse a afectar, así que fue un estudio bastante interesante. Eso, por supuesto, invita como a evaluar la integralidad del paciente y me ha pasado que cuando uno está atendiendo pacientes con ectasias corneales y con lentes de contacto, su único foco es la contactología, pero resulta que la integralidad del individuo también hace que tengamos que prestarle atención a elementos como la binocularidad, la calidad visual y otros factores. Vea pues, eso está bueno para una nueva sección de otro podcast. Bueno. La invitaré entonces posteriormente para que hablemos de ese tema. Dispuesta, muy dispuesta. Bueno, y cuéntame cómo empezó todo en el tema de la contactología, por qué está como más enfocada en esa área, obviamente sabiendo que en la docencia se ven toda la parte clínica. ¿Qué ha sido lo que ha hecho que se incline mucho más y profundice en el área de la contactología? Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí o por las que creo que me reconocen mucho en el espacio de la docencia es por la pasión en la optometría, es decir, es una carrera que por donde yo la mire es fabulosa, es fascinante. Pero en la particularidad del lente de contacto, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que la recuperación visual y el ayuda que uno le puede ofrecer a un paciente con un lente de contacto es significativa desde el ámbito estético, la calidad visual que uno puede ofrecer y la satisfacción que eso nos deja como optómetras. Ha sido fascinante porque el hacer contactología me ha permitido estudiar parte de la geometría corneal que pocas veces uno de pronto le presta atención a eso, pero además de eso, pues como bien lo comenté ahorita, articularlo con otros aspectos de la visión
que uno a veces cree que están desarticulados, pero que a la final tienen mucho que ver. Entonces, eso pues por un lado, porque me apasiona la optometría y me gusta tener esa satisfacción de ayudar a los pacientes y a esos casos en los que en muchas situaciones, digamos que los declaran como desahuciados, es decir, pacientes en los que se dice no hay nada que hacer, ya no hay cirugías, no hay nada en lo que le podamos ayudar, ninguna gafa o ningún lente que le sirva. Entonces, digamos que la alternativa del lente de contacto ha sido una buena estrategia. Y por otro lado, como también llevo bastantes años, han sido alrededor de 16 años en clínicas, pues en las clínicas el nivel de complejidad de los pacientes es mucho mayor y en ese sentido me vi, digamos, en algún momento en la necesidad de estudiar más sobre las ectasias corneales, así que todo ha sido por las circunstancias, pero también por el gusto de la optometría. Ay, qué bueno. Qué bueno. Pues realmente cuando estaba estudiando, te voy a contar, cuando estaba en la universidad, yo decía la contactología es chévere, pero me gustaba más la terapia visual por el mismo fondo que tú tienes, y es poder darle un beneficio más allá al paciente que simplemente la corrección, sino todo lo que envuelve esa corrección. Pero le he visto también cómo la contactología ha venido avanzando en un pues muy significativamente. Me hace a mí que ha crecido muchísimo en estos últimos más o menos 8 años hacia acá, pues con el tema ya de nueva tecnología, nuevos tipos de lentes, nuevas formas de adaptación, así que sí, definitivamente hay como muchas más herramientas con las que podemos apoyar a los pacientes. Definitivamente. Y con lo de la ortóptica, pues me parece que también es una estrategia genial porque eso requiere mucho de la creatividad, es decir, no solo conocer la función, sino también qué tan creativo es el ortoptista o la persona que trabaja en rehabilitación visual. Pero todo esto definitivamente funciona bien cuando uno le toma el gusto, cuando uno se lo disfruta y lo hace con esa pasión, esa motivación de beneficiar a un paciente definitivamente. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ahora sí entremos un poquito más hacia el tema de hoy, que son pues las córneas irregulares y la contactología, entendiendo pues primero que la córnea regular, por decirlo de alguna manera, pues son aquellas que tienen como una mayor curvatura en la zona central y se van haciendo mucho más planas hacia la periferia hasta llegar al limbo. Esas son como las condiciones fisiológicas normales, anatómicas normales de la córnea. Pero cuando sucede una irregularidad, lo que ocurre básicamente es que hay como un cambio sobre toda la topografía, ¿cierto? Presentando una deformación o una distorsión o unos cambios en la curvatura, haciendo que en los meridianos principales pues ya no sea como tan homogénea, ¿cierto? Y que incluso esas variaciones sean diferentes entre los dos meridianos principales. Ya no se llevan una diferencia de 90 grados, sino en algunos menos, o incluso hay unas variaciones al momento de hacer la refracción en un mismo meridiano. Esas son como las características principales, podría decirse. Cuéntame, ¿qué otras cosas tú podrías encontrar en la consulta en un paciente con córnea irregular? Ok, yo creo que lo primero que uno observa en una consulta, además de la disminución de la agudeza visual, porque es claro que estos pacientes, gran parte de ellos tienen astigmatismos, dependiendo de la ectasia corneal. Cuando hablamos expresamente del queratocono, estamos hablando de encontrar astigmatismos que pueden incluso llegar a ser oblicuos o en otro tipo de alteraciones como la marginal o la terrien, que son ya astigmatismos contra la regla. En todo caso, cualquiera de estos astigmatismos genera una disminución de la agudeza visual significativa, es lo primero que nos llama la atención y es un elemento clave. La segunda es la observación de las sombras en tijera en la refracción, pero no necesariamente siempre ese tiene que ser una evidencia, exacto. Sí. Entonces, sí es un elemento que nosotros revisamos, razón por la cual soy muy amiga de usar siempre el retinoscopio, porque es que con este podemos observar las sombras y la calidad de las mismas. Otro elemento es que al hacer subjetivo podemos encontrarnos un cambio, un vuelco significativo entre lo que encontramos en la refracción y el subjetivo. Por tanto, esas variaciones tan significativas también nos podrían dar a pensar de algún tipo de ectasia o irregularidad corneal. Sí. Asimismo, en el reflejo de Bruckner, que es la famosa gota de aceite, que es una gota o un aspecto más opaco en las sombras, también estaríamos hablando de las sombras. Y en últimas, pues el hecho de la calidad visual, es decir, podría incluso en estadios muy iniciales con la corrección básica o con la corrección en anteojos poder lograr buena agudeza visual.
pero siempre sus pacientes tienen un síntoma en particular y son las aberraciones, que la mayoría de las veces están asociadas con la visión nocturna, es decir, en la noche la visión cae mucho más. Y lo que más refieren los conductores, ver las imágenes, las luces de los carros que se multiplican y destellos, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que son muchos los elementos y que incluso se pueden detectar solo en consulta. Una básica keratometría también nos permite a nosotros a veces reconocer por el aspecto de las miras la posibilidad de una ectasia corneal. Y también la lámpara de hendidura. Porque en la lámpara de hendidura, a través de una sección óptica, nosotros podemos hacer un barrido en toda la extensión corneal y de pronto localizar o identificar áreas o zonas más adelgazadas o diferentes. Entonces son muchos los elementos, entre muchísimos más que tendríamos en el recurso para hacer un diagnóstico de una ectasia corneal o reconocerla fácilmente. Sí, eso es cierto. Y estaba pensando ahorita, bueno, ahí digamos que el queratocono es la causa más frecuente de una córnea irregular. Sin embargo, hay irregularidades que son secundarias o son posteriores a cirugía refractiva, procesos alérgicos, ¿alguna otra? Traumatismos. En ese caso, por ejemplo, heridas penetrantes en córnea, lesiones corneales, claro. Ese tipo de situaciones también pueden generar un grado de irregularidad corneal, ¿sí? Y las que son las otras ectasias, como la degeneración marginal pelúcida, que también es muy famosa, muy conocida. Sí, el manejo difiere desde tu experiencia, o sea, tú decides manejarlo diferente, es decir, si es una irregularidad pequeña, se puede manejar con lentes oftalmológicos, pueden recuperar cierto grado de visión, pero obviamente es evidente que no el 100%, porque pues no, sigue estando la irregularidad. El lente de contacto ofrece una nueva superficie refractiva para el paciente, sin embargo, o sea, ¿hay algún protocolo que diga, mira, si es una ectasia pequeña, si es una ectasia más grande, o si es postquirúrgico, mejor utiliza este tipo de lente, o si es por un proceso alérgico, es mejor que sea esto, pues más que el proceso alérgico, la fricción, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones darías? Yo creo que eso es muy de criterio, ¿cierto? Pero sí hay ectasias que se pueden manejar con los anteojos, lográndose una buena agudeza visual y pueden estar así por mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que este es un tema muy amplio porque pues, el lente de contacto sí regulariza superficies significativamente y eso optimiza mucho más que cantidad, calidad visual. Ahora, la elección del lente de contacto sí depende mucho del grado de la ectasia corneal y de la causa. Es decir, si yo tengo una ectasia corneal provocada por una cirugía o un traumatismo, es posible que muchas veces yo deba elegir un lente que no tenga contacto con la córnea. Ejemplo, un escleral, ¿cierto? Sí. O en el caso pues, de ectasias que son sencillas, que de pronto sus keratometrías no superan las 50 dioptrías, puedo pensar en lentes corneales sencillos, ¿sí? Todo depende, pues primero de los patrones topográficos, de los antecedentes del paciente y de qué tan estable puede llegar a ser el lente sobre la córnea, razón por la cual muchas de las veces nosotros en el diseño en la cara posterior del lente no solo pensamos en diseños, es decir, que sean asféricos, esféricos, tóricos, curvas invertidas, sino además de eso ya estamos pensando en diámetros, porque el diámetro nos está aportando no solo estabilidad, sino también mejoras en los síntomas, entre mayor sea el diámetro más cómodo es. Pero además de eso, también tenemos que pensar en temas de inserción y de manipulación del lente, así que son muchos digamos que este es un tema demasiado amplio, sí. Y que el criterio uno lo adquiere con la experiencia, ¿cierto? Por supuesto, siempre hay que capacitarse y como ir conociendo las alternativas que existen, pero dentro del criterio está menos lesión o menos daño corneal en el caso de un paciente que tenga una cirugía, por ejemplo, un trasplante corneal o una cirugía refractiva en donde haya un riesgo de una lesión del flap o algo. A veces es mejor no lesionar esa superficie o tener mucho cuidado al momento de seleccionar el tipo de lente o incluso los materiales. Claro, para
no ejercer un daño pues más grande que de pronto el que ya traiga el Por paciente. otro lado, incluso si por ejemplo hay pacientes con antecedentes de superficie ocular, de alteraciones de superficie ocular, pues también hay otras recomendaciones adicionales que van sobre las características del lente, el ángulo de humectación o incluso los diferentes materiales. Así que pues yo creería que ese criterio se obtiene y se garantiza primero enfrentándose con el paciente, pero además de eso teniendo unas buenas bases teóricas del elemento, sí. Sí, claro, y hacia allá iba a ir como con la siguiente pregunta y es, obviamente si está asociado a algo secundario o incluso el mismo queratocono, por más que digamos haya unas condiciones genéticas o unas condiciones de fricción y por eso fue que se desarrolló, siempre hay alteraciones a nivel de la superficie ocular, de la fisiología corneal, del estado lagrimal, de la conjuntiva, de todas las estructuras. En ese sentido, sé que existen muchas formas y lo que yo, pues lo más recomendable, digo yo, es haga pruebas lagrimales, haga tinciones vitales, ¿cierto? No solamente la topografía y calcule el lente y colóquelo, sino mire todo el contexto y además de esto, no solamente el ojo, sino también su condición sistémica, si hay algo que sistémicamente le puede alterar o no y demás, y desde allí dar un manejo un poco más interdisciplinar. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Es que si yo voy a poner un lente de contacto sobre un ojo que está lastimado, que su superficie no está adecuada, no está preparada, ese paciente va a ser un fracaso. Sí. Porque el paciente va a empezar a manifestar una sintomatología, no va a haber tolerancia al lente, incluso podríamos estar provocando una complicación asociada al lente de contacto. Por tanto, sí, definitivamente debemos preparar esa superficie, y no solo prepararla, sino sostenerla en el tiempo. Eso implica que desde la anamnesis nosotros vamos a detectar, como usted bien lo decía, alteraciones incluso de orden sistémico, y ya a través de las pruebas lagrimales, pruebas de superficie en general, pues determinar las condiciones específicas de la superficie. Pero sí, definitivamente, proveer una buena superficie ocular implica un alto porcentaje de éxito en la adaptación. Claro, yo creo que es algo indispensable. ¿Me querías hablar algo acerca del DIUS? Ahora estábamos hablando como un poquito del tema. Cuéntame. Ok, bueno, no, básicamente pues estabas mencionando específicamente sobre las pruebas lagrimales que todos las conocemos, la prueba de Schirmer, el BAT o el NIBAT, sí, y entre otras pruebas, pero el DIUS, adicional a estas pruebas que son muy famosas, pues también nos recomiendan otro tipo de pruebas. Obviamente el acceso en consulta, en nuestro consultorio, sí, de manera constante, es muy fácil encontrar que tengamos tirillas de verdelissamina, de fluoresceína, que sería para las tensiones vitales, o en una lámpara de hendidura evaluar el menisco lagrimal, el aspecto de la superficie, los daños tisulares que puedan ocurrir incluso con las mismas tensiones. Sí. Pero pues quiero recordarles que también el DIUS propone otras alternativas que de pronto el acceso es un poquitico difícil, pero que vale la pena tenerlas presentes porque eso nos trae nuevamente como los conceptos que marca el DIUS, y son las pruebas de la osmolaridad, que es para conocer ese equilibrio osmótico que hay en la lágrima, que recuerden que es uno de los elementos que se pierde cuando hay un ojo seco. Eso es lo que trae síntomas y procesos inflamatorios. Asimismo, también hay formas de medir la inflamación o la gravedad de la inflamación, no solo con lo que visualizo en la lámpara de hendidura, sino que también ya hay pruebas que miden la presencia de metaloproteinasa 9 que está presente en esos procesos inflamatorios, el test de Fernin, que es una prueba de laboratorio en donde se conoce, digamos, la calidad de esa película lagrimal desde los compuestos en sí, y la citología de impresión, que me parece fundamental en la evaluación de ese epitelio, de esa superficie, ya sea el epitelio corneal, limbal o conjuntival, para poder conocer la estructura celular y ya conocer más a fondo la existencia de un daño tisular, aparte de las tensiones vitales. Entonces, con esto una cuñita sería invitarlos a leer el DIUS. Es un documento supremamente interesante que nos abre un panorama significativo con respecto al estudio no solo de ojo seco, sino de superficie general. Entonces, creo que es una herramienta buenísima para ir incursionando en el tema de la contactología. No, además que el hecho de conocer, como le decías hace un momento, es muy importante, es como la base de todo.
no me puedo arriesgar a tocar pues, en el sentido de la adaptación, un paciente sin tener la certeza de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer que realmente genere un beneficio para mi paciente. Entonces, claro, invitadísimos todos para que lean, para que se instruyan, para que se sigan capacitando, que esa es la base para empezar. Obviamente, también como lo mencionaba, la práctica, el que hacer, el poner, el quitar, el volver a poner, volver a quitar, es lo que nos va generando como la experticia. Pero por supuesto, si tenemos unas muy buenas bases teóricas, va a facilitar todo el proceso de adaptación. Bueno, para despedirnos ya, cerrando este tema de las corneas irregularidades, Lina, ¿hay alguna otra recomendación o consejo que podría, a ver, vamos a poner dos situaciones? La persona que de pronto no es muy experta, ¿cierto? Pero que pudo hacer un diagnóstico, se dio cuenta que era lo que tenía, pero quiere empezar el proceso de adaptación y darle un buen manejo al paciente. ¿Cuáles serían las recomendaciones para ese tipo de profesionales? ¿Y cuáles para el que ya es muy experto, ya es muy habilidoso, pero que quisiera seguir creciendo, ¿cierto? Seguir aportando un poco más. Entonces, vamos con el primero. Bueno, no, yo creo que principalmente, y aplica para los dos, siempre seguirnos capacitando, sí. Siempre. Es decir, en optometría hay una gran bondad y es que a nivel nacional, hablo de Colombia, y a nivel internacional hay mucha fortaleza con respecto a la capacitación. Hay congresos, hay reuniones virtuales, hay una cantidad de recursos y de herramientas que nos permiten a nosotros tener acceso incluso gratuito a capacitación. Es decir, que ahí está. Lo otro es ir muy de la mano de los laboratorios. No importa el laboratorio que usted elija, usted tendrá sus preferencias en los laboratorios. La tendencia siempre es como muy similar en los laboratorios y ellos van siempre buscando estar a la vanguardia, así que no importa el laboratorio que usted elija, busque una alianza con ellos en el sentido de... Además que te acompañan en la adaptación. Claro, sí. En el acceso a las pruebas es preferible, si yo apenas voy a iniciar, al menos tener acceso a una caja de pruebas, 2, 3, 4 cajas de pruebas dependiendo de cuál sea su intención, e ir fortaleciendo esos recursos que tenga en el consultorio, porque yo creería que una de las claves es también tener sus buenas cajas de pruebas con sus buenos diseños, pero esa alianza en el laboratorio es importante. Es decir, si yo tengo una comunicación directa con el laboratorio, pues puedo tener acceso a garantías, que es muy viable y es muy necesario a veces requerir el cambio de un lente por una curva base, por una fórmula, es decir, por muchas situaciones se puede hacer. Los laboratorios nos permiten hacerlo, y la invitación para el nuevo o para el que quiere hacerlo es que no tema hacer los cambios que requiera. Y si usted tiene buena comunicación con el laboratorio y si usted va manejando el tema y con el paciente, siéntase con la plena certeza de que los cambios que usted va a desarrollar siempre van en aras de beneficiar la salud del paciente. No solo la visión, sino la salud ocular. Es decir, que eso tiene que ser como el gol estándar en su consulta de contactología, y eso requiere muchas cosas. Dentro de esas, una buena alianza con el laboratorio, una buena base de cajas de pruebas y obviamente todos los elementos y los recursos que nos permitan conocer la superficie ocular. Y capacitación. Creo que eso es lo principal, ¿cierto? Siempre ser muy activos, Sí, que no nos quedemos también aquí, pues quisiera como agregar, no nos quedemos también solo con lo que nos dan las casas comerciales, sino que también podamos indagar nosotros, leer más. Hay mucha bibliografía, hay mucha investigación. Artículos, investigaciones. Hay muchos cursos, como lo decías tú, hay muchas herramientas que podemos utilizar a diario para enriquecer nuestro quehacer profesional y en esta área específica de la contactología. Y para los que de pronto ya son más expertos y demás, yo los invitaría a que el trabajo interdisciplinario sea como un aliado fundamental. Muy seguramente algunos ya lo hacen, algunos se enfocan un poquito más simplemente a lo que le pueden hacer ellos al paciente directamente, que muy seguramente es algo muy bueno, pero si complementamos todo lo que hay a su alrededor para mejorar no solamente la parte visual, sino estilos de vida, hábitos, ¿cierto? Yo considero que eso podría nutrir mucho más la atención integral del paciente.
Definitivamente. Pues uno de los profesionales que nos acompaña fuertemente en nuestro ejercicio es el oftalmólogo, ¿cierto? Pero pues bien lo ha comentado, el trabajo interdisciplinario no solamente tiene que ser con oftalmólogo, es decir, alergólogos, sí, para los pacientes que sufran de atopias, nutricionistas, porque sabemos que problemas de superficie ocular o problemas de producción de la lágrima tienen mucho que ver incluso con nuestra alimentación, y así sucesivamente una cantidad de trabajo interdisciplinario. Es decir, no nos podemos cerrar solos a estar en ese mundo de la optometría, sino que tenemos que ser más abiertos porque estamos trabajando un ser que es integral. Precisamente con el tema de la oftalmología, sí me parece muy importante y aplica para todo el mundo, es decir, para quien va a iniciar ese proceso o está muy inquieto por iniciar el proceso de la contactología, o quienes ya llevan mucho tiempo, es importante que piensen en el paciente. Cuando el paciente es adolescente y manifiesta una ectasia corneal, el riesgo de progresión es mucho mayor porque sus fibras de colágeno o la biomecánica corneal será diferente en un paciente adolescente que en un paciente adulto. Así que si usted identifica alteraciones en córnea iniciales, remita a oftalmología. No va a perder a ese paciente, puede buscar una estrategia para que el paciente regrese a su consulta, puede aliarse con el oftalmólogo de manera que lo manejen alterno en todo ese proceso. Pero no descuide el hecho de que por cambios biomecánicos el paciente puede tener una progresión en la que termine con complicaciones asociadas a un queratocono mucho más avanzado. Entonces el oftalmólogo podrá proveer tratamiento como el crosslinking, como el implante de anillos intrastomales, todo depende del grado de queratocono y la pertinencia pues médica, pero todo esto va en aras de beneficiar al paciente. En últimas, si el paciente reconoce que usted hizo un buen ejercicio en el diagnóstico y una buena referencia de ese paciente a la oftalmología, el paciente volverá a usted. Finalmente, sus pacientes tendrán que usar lentes de contacto. No, y se fidelizan porque saben que usted hizo todo lo posible para que tuviera la mejor atención posible, el mejor manejo. Exacto, es decir, no teman dejar al paciente ir en un momento a oftalmología, porque si usted hizo un buen ejercicio, el paciente va a regresar. Usted buscará alternativas, eso ya tiene mucho que ver de la mano de lo comercial, que Carol, usted es muy buena en ese aspecto comercial y administrativo, que también tenemos que tener muchos elementos de eso para poder hacer buenas ofertas, tener una buena comunicación. Definitivamente, entonces. Sí, es cierto. Todo eso cuenta, todo eso va sumando. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Creo que fue un espacio donde nos quedan más inquietudes, nos da más curiosidad por el conocimiento, por entender muchos más detalles como lo que veíamos del DIUS. Podríamos más adelante, hablar de algunos otros temas inherentes a esto mismo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición, y es un placer estar contigo aquí como siempre e invitada con las puertas abiertas en Zona Clínica. Bueno, Carol, muchas gracias, nos volveremos a ver en un futuro entonces. Vale, chao.